En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, amarte y servirte toda la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Empezamos nuestra clase. Hoy es la carta a los Colosenses. Tema 23. Perfecto. Muy bien. Ajá. ¿Aquí la activa? Join meter. Share. Exacto, estoy buscando Espérate, share. share. Oye, Pablo, pero ya no salimos del share. A ver, espérame. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Eso. Ahí está. Y acá abajo. No, ese es así share. También. Ajá. Exacto. ¿La ven todos la imagen? Sí. Perfecto. Sí, sí se ve. Sí. Perfecto, perfecto. Oye, ciérrame aquí. Muy bien. Carta a los Colosenses. Estamos viendo en un mapa dónde estaba Colosas. Colosas era una ciudad que se encontraba en una península que en aquel entonces se llamaba Anatolia. Aquí estamos viendo el lugar donde estaba Colosas, porque hoy recibe otro nombre esta ciudad. San Pablo está en Roma preso y un colaborador suyo, así le llama a un discípulo suyo, Epafras, va a Roma y le habla de su labor misional en Colosas. Para esto quiero mencionar que San Pablo jamás visitó la ciudad de Colosas. Fue el discípulo de San Pablo, Epafras, el que fue a Colosas, y hoy sabemos por la misma carta a los colosenses al final, que no solamente fue a Colosas a predicar el evangelio Epafras, también fue a otras dos ciudades, como veremos al final de la carta. Por lo tanto, fue un discípulo extraordinario. O sea, no solamente se conformó con recibir el mensaje del evangelio y compartirlo a sus familiares y a sus amigos, como normalmente lo hacen todos, bueno, como lo deberíamos hacer todos, sino que fue a la ciudad donde él era originario y predicó el evangelio a todos y formó ahí una comunidad, o sea, una iglesia. De ese tamaño era Epafras. Pero además, no solamente se conformó con predicar en su ciudad natal de Colosas, sino también se fue a otras dos ciudades importantes a predicar. Y además, durante su vida, estuvo pidiendo mucho por los lugares donde él había predicado para que la semilla del evangelio fructificara. Veremos un poco más de lo que sucedió en Colosas. San Pablo, estando preso en Roma, escribe esta importante carta para los habitantes de Colosas en la península de Anatolia. Hoy la ciudad se llama Konia. Ya no se llama Colosas. ¿Por qué se llama Konia? Por un milagro de San Miguel Arcángel que ocurrió ahí. Konia significa curso. Y la península hoy es conocida como Turquía.
que por cierto hoy en día Turquía en su mayoría, en un gran porcentaje, ya no es cristiana, es musulmana. Y además los musulmanes hacen una terrible persecución a los cristianos, incendian sus templos, ponen bombas, en fin, una situación muy difícil que sucede en Turquía, pero también en otros países hoy en día católicos todavía, como Francia, precisamente porque cada año se están recibiendo en Francia 800,000 musulmanes que están haciendo de ese país un país musulmán en pocas décadas. O sea, se estima que para el año 2030 al 2050 Francia será un estado islámico. ¿Se acuerdan que hace poco Francia tuvo un incendio muy importante en la Catedral de Notre Dame? Pues casualmente en el mismo momento en el que estaba sucediendo el incendio en Notre Dame, en otra iglesia había otro incendio importante. Por lo tanto, es obvio que se trató de un acto deliberado para quemar uno de los principales templos católicos en Francia. Con eso ustedes comprenderán que próximamente Francia será un estado islámico. Sin haber visitado ni predicado en esta ciudad, San Pablo, ni conocía por lo mismo a nadie de los que estaba dirigida la carta, más que a Epafras, que era originario de esa ciudad. San Pablo escribe la carta porque un colaborador suyo, Epafras, que lo visita en la cárcel en Roma, le explica que ha formado esta comunidad en la que valientemente había predicado y le explica a San Pablo los errores y aciertos de la comunidad para animar así a San Pablo a que les escriba una carta y por medio de esta los anime y corrija. Esa es la razón de la carta a los colosenses. Colosas en griego y Colossae en latín. Era una antigua ciudad de Frigia. Frigia era la zona en la que estaba Colosas, en la península de Anatolia, cuyo nombre puede ser una deformación del término colosal. De ahí Colosas, porque era una ciudad muy grande, muy próspera, muy comercial. Comerciaban mucho las pieles y por eso la llamaban colosal. Y de ahí la palabra con la que se denominó Colosas. En el capítulo 1, versículo 4, dice San Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a explicar en la siguiente transparencia esta importante cita. En el capítulo 1, versículo 26, dice San Pablo, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. San Pablo se siente responsable de esta misión y la cumple más perfectamente que todos los discípulos. O sea, San Pablo, que fue como un aborto, así se llamaba a sí mismo, cumple mejor la misión que los 12 apóstoles de Cristo. De ese tamaño es este hombre, a quien la fe católica le debe más que a todos los apóstoles, porque después de Jesús fue el hombre que más sufrió para predicar y enseñar el Evangelio. De Jesús y de María, porque fueron también los dos personajes más importantes que han sufrido en la humanidad. Recuerden que la Virgen le profetizó Simeón que una espada atravesaría su corazón. Imagínense una madre entregar a su hijo en la cruz y no reprochar a nadie nada y sufrir eso terriblemente, hasta su muerte y tenerlo en sus brazos una vez que lo descienden de la cruz. La famosa piedad se dio como un hecho. La piedad de Miguel Ángel, así se llama a la obra donde está la Virgen cargando a Jesús.
Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades para que ahora ha sido manifestado a los santos, porque Jesús es el misterio más grande que ha tenido la humanidad hasta que se reveló precisamente hace 2000 años con Jesús, que el Hijo de Dios se iba a manifestar a los hombres e iba a predicar su palabra, que Dios se iba a hacer hombre y hablaría con la especie humana que había creado. Es el misterio más grande de toda la historia de la humanidad. Y el misterio que lo fundamenta es el de la encarnación. O sea, el que Dios se haya hecho hombre es el más grande de todos los misterios. Precisamente cumpliéndose el capítulo 4 de San Juan que dice, y tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo unigénito. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este mismo entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto lo veremos con detalle en otras citas. Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La importante cita del 1:24, que hace rato mencionamos, dice así, capítulo 1, versículo 24. Ahora me alegro de los padecimientos que soporto por vosotros. Fíjense, los padecimientos que soporto. Se está refiriendo a las mortificaciones que voluntariamente San Pablo se está propiciando a sí mismo, como veremos más adelante, como sacrificio para que los colosenses se mantengan firmes en su fe. Y por vosotros, y suplo en mi carne lo que faltó en la tribulación en Cristo. Esta ha sido la frase que ha motivado el cambio en la vida de la mayoría de los santos. No porque haya faltado algo en el sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesucristo, sino porque son necesarias las pequeñas mortificaciones para dominar nuestras pasiones y reparar los pecados. Y estas mortificaciones nos asemejan a Jesús y de esta manera complementan nuestras mortificaciones o penitencias voluntarias en el día a día a la pasión de nuestro Señor. Por eso, la frase, me alegro de los padecimientos que voluntariamente soporto por vosotros. Por ejemplo, en las apariciones de Fátima en 1917, el arcángel San Gabriel, poco antes de las apariciones de la Santísima Virgen, nos invitó a que ofreciéramos pequeñas mortificaciones en todo lo que podamos, por amor a Jesús y en reparación a las ofensas a los sagrados corazones de Jesús y de María. Pequeñas mortificaciones como los invitaba a los videntes de Fátima eran, por ejemplo, si tengo sed, pues voy a tomar agua en 10 minutos, si tengo hambre, igual, si tengo ganas de descansar, pues voy a hacer un trabajo todavía y me descanso en un rato. En todo podemos hacer pequeñas mortificaciones que podemos ofrecerle a Dios y esto nos da dominio de nosotros mismos para controlar mejor nuestras pasiones. Además, nos sirven para reparar las ofensas a los sagrados corazones de Jesús y de María. Esos versos tienen mucho que ver con el objetivo por el cual fue escrita la carta a los colosenses. En estos párrafos vemos que Pablo menciona de su sufrimiento por la iglesia, que estaba preso y que oraba y escribía cartas estando ahí, pero que tenía luchas y sufría. Vemos en los originales que dice, estoy trabajando afanosamente, siendo agonizando, luchando vigorosamente, donde la palabra lucha es como una lucha por un premio. Agonizo en la lucha, agonizante. En los versículos del capítulo 1, versículos del 15 al 20,
San Pablo nos deja uno de los poemas más bellos de toda la Biblia. Está en la carta a los Colosenses, comparable a los poemas que se ven en el Génesis sobre la primacía de Cristo. Por ejemplo, dice así, el capítulo 1, versículo 15 al 20. Él es la imagen de Dios invisible. Quiero decirle que uno de los errores que tenían los colosenses es que habían recibido a gente gnóstica. Los gnósticos eran personas que creían que tenían un conocimiento especial y que solamente compartirían con gente que también se comprometiera a vivir de una manera diferente con ese conocimiento. Pero ese conocimiento era un conocimiento oculto lleno de supersticiones. Por ejemplo, ellos afirmaban que Cristo no era más que uno más de los dioses que existían, que además uno debería de llevar a el extremo nuestras pasiones y que después hay que arrepentirse, o sea, que podamos vivir en el desenfreno y después nos arrepintamos. Imagínense qué ridiculez. Y además tenían otros muchos conceptos llenos de frases capciosas. Por ejemplo, los eones, los duendes, las brujas, lleno de conceptos que sabemos hoy en día totalmente inexistentes e imaginativos. Y que ellos creían a pie de juntillas y que finalmente se comprometían a vivir, pero de una manera totalmente desagradable a Dios. Por eso aquí San Pablo empieza diciendo, Él es la imagen visible de Dios invisible. O sea, Jesús se hizo hombre, pero quien ve a Jesús hecho hombre, ve al Dios invisible que se ha hecho visible a nuestros ojos porque se ha hecho carne. Es el primogénito de toda la creación, o sea, es el Hijo de Dios, el primero. Nosotros somos sus segundos hijos en el momento en el que creemos en Él, porque nos hace hijos adoptivos, porque por Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Jesús no es solamente el Hijo de Dios, es el creador de todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Y aquí vemos de las invisibles los tronos, las dominaciones y los principados y las potestades, que son jerarquías angélicas. Porque Santo Tomás de Aquino nos dice que como Dios es espíritu puro, lo que más existe en el universo son entidades espirituales, invisibles a nosotros, como son los coros angelicales. Son 9 coros. Y aquí estamos hablando de 4: tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. O sea, que existe todo porque Él le está dando mantenimiento. O sea, no solamente lo ha creado, sino lo sostiene. Eso lo dice San Pablo, perdón, el propio Jesús, cuando habla de que se trabaja por parte de Dios constantemente en el universo. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque el primero de todos los muertos en resucitar fue Él. El primero que fue engendrado, no creado, fue Él. Para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien recibir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas. ¿Por qué reconciliar? Porque gracias a Jesús todas las cosas fueron reconciliadas, pacificándolas mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos. ¿A qué se refiere esto? A que
Gracias a su muerte, a su sangre derramada en la cruz, el hombre se ha reconciliado con Dios porque Él ha pagado nuestra deuda, la deuda que el pecado original había traído a la humanidad, que rompió la amistad con Dios. Y gracias a Él, nosotros recuperamos esa amistad, pero requerimos para recuperarla creer en Él, o sea, tener fe y convertirnos. No basta con la fe, se requieren de las obras, que son como los dos pies para ir a caminar al cielo. Así como tenemos dos pies para caminar en la tierra, dos pies para alcanzar el cielo son la fe y las obras. Si falta uno de los dos, no se es agradable a Dios y no se puede alcanzar la patria celestial. El que no cree en Dios no agrada a Dios y se pierde. Y también el que puede tener fe, pero no tiene obras, porque su fe está muerta, dice Santiago. En el capítulo 1, versículo 1 al 23, hace hincapié en la necesidad de cambiar de pensamientos y conducta cuando les dice, y a vosotros que en otro tiempo fueron extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, los ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne para presentarnos santos e inmaculados e irreprensibles delante de él. Esta insistencia de San Pablo en cuanto a presentarnos santos, irreprensibles, inmaculados frente a Él, es precisamente por las ideas agnósticas que existían en Colosas, en que los gnósticos decían, hay que dar rienda suelta a nuestras pasiones y después nos arrepentimos. No, eso no puede ser agradable a Dios. Si queremos ser agradables a Dios, tenemos que cambiar nuestro comportamiento para presentarnos santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis y que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Como ven, San Pablo entra directo al problema que Epafras le ha comentado de los colosenses en cuanto a sus errores, haber dejado permitir que los gnósticos les enseñen cosas contrarias al Evangelio de Cristo. Y aquí San Pablo las corrige sólidamente. Conste que San Pablo jamás los conoció, pero gracias a este maravilloso apóstol, discípulo de Pablo, Epafras, Colosas es una comunidad cristiana y todavía se ha corregido gracias a que Epafras va con San Pablo a Roma. Fíjense el sacrificio que esto implica, para que escriba una carta. Y ahorita veremos que no solamente Colosas, también lo más seguro es que Epafras, el discípulo de San Pablo, haya predicado una ciudad llamada Laodicea. Y también, gracias a Epafras, escribe San Pablo otra carta a la Odisea, que desgraciadamente se perdió. Capítulo 1, versículo 26 al 28. El misterio escondido desde los siglos y generaciones, manifestado ahora a sus santos, es Cristo. O sea, el misterio que decía Baruch, Dios mismo vendrá, pondrá su morada entre los hombres, hablará con los hombres, les enseñará la voluntad y el plan de Dios. Y ese es Cristo. Y lo hace con plenitud, porque
Como dice en el capítulo 5 de San Mateo, ¿habéis oído que se dijo no fornicarás? Pues yo os digo, aquel que mire a una mujer con el deseo de gozarla ya pecó en su corazón. ¿Habéis oído que se dijo no matarás? Pues yo os digo, aquel que insulta a su hermano ya merece el juicio. O sea, Jesús lleva a plenitud la voluntad de Dios y manifiesta a los hombres el deseo de ser profundamente cristianos, creyentes y santos. Entre vosotros la esperanza de la gloria, la cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo. Aquí estamos viendo por qué San Pablo amonesta e instruye. O sea, amonestar quiere decir corrige, corrige el error de los gnósticos e instruye enseñándoles el plan de Dios, que vivamos santamente. A todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo, que es el plan de Dios. O sea, Cristo no solamente quiere que seamos hombres de fe, que creamos en Él, sino que nos perfeccionemos, que seamos santos y plenamente agradables a Él. San Pablo entrará con detalle en esos puntos, como veremos más adelante. En el capítulo 2, versículo 2, dice San Pablo: unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios. O sea, San Pablo nos invita a que progresemos en el conocimiento de Dios, que no nos conformemos con el catecismo, que es básico y que muchos ni eso conocen, sino que conozcamos más y más de Dios, que la vida misma es corta para que lo conozcamos en profundidad, pero tenemos que incansablemente buscar ese conocimiento como algo que le agrada a Dios, porque entre más conozcamos a Dios, más lo amamos, y quienes más lo aman, más deseos tienen de servirlo. En quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En Cristo están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Por eso el que se acerca a Jesús y busca con la oración saber más de Él, Él se da a conocer. Y esa persona cada vez se hace más sabio, lleno de ciencia, porque Dios quiere eso. Se entristecía mucho el Papa San Pío X a principios del siglo pasado, cuando decía, muchos cristianos están llenos de prácticas cultuales, como por ejemplo oír misa, rezar, y qué bueno, pero no es suficiente. Es necesario la cultura religiosa para llenarnos de sabiduría y de ciencia. Os digo esto para que nadie os seduzca con discursos capciosos, o sea, como lo hacían los gnósticos, hablándoles de neones, de hadas, de duendes, de cosas que absolutamente no existen, pero que los hacían confundir con tantas palabras capciosas. Y aquí San Pablo les advierte, dejen eso no tiene ninguna importancia. Capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os esclavice mediante vanas falacias de una filosofía fundada en tradiciones humanas. Otra vez, que nadie nos esclavice. Cristo nos enseña a ser libres, porque nadie es más libre que aquel que es libre del pecado, según los elementos del mundo y no según Cristo. Capítulo 2, versículo 9. Porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él. O sea, Jesús no es un Dios más, es Dios mismo, el único que existe en plenitud. No hay otro Dios. Ciertamente el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, porque son tres personas distintas y solamente uno. Un Dios. Capítulo 2, versículo 14. Canceló la nota del cargo que había contra nosotros. ¿Cuál cargo había contra nosotros?
Es el pecado original, nuestros pecados personales, veniales y mortales que hemos cometido a lo largo de nuestras vidas. Eso es lo que canceló con su sangre. La de las prescripciones, por ejemplo, en el Antiguo Testamento había prescripciones como no comer carne de animales impuros, con sus cláusulas desfavorables, y las suprimió clavándolas todas en la cruz. Por lo tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida. O sea, ya no tenemos que comer comida kosher para ser agradables a Dios, comiendo solamente animales puros, ¿no? Ya no. O bebida, o propósito, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados, porque los judíos tenían que practicar ciertos acontecimientos y celebraciones que había en luna nueva. Por eso novilunios o sábados. Por ejemplo, el sábado es un día sagrado para los judíos y no podía nadie caminar, ni sacar a un animal de un pozo, ni curar a un enfermo en un día sábado. Y todo eso lo canceló Jesús para que fuéramos más libres, porque todo esto es sombra de lo venidero, que es Jesús. Capítulo 2, versículo 18. Que nadie os prive del premio a causa del gusto por ruines prácticas del culto a los ángeles. Esa es otra idea de los gnósticos, que hoy en día manejan la nueva era, porque la nueva era le da culto a el ángel Miguel, Gabriel, pero culto como de dioses, ¿eh? No como de criaturas de Dios. Permítame. Por eso vemos que la nueva era tiene mucha invitación a conocer a los ángeles, pero de una manera inadecuada, porque los ángeles simplemente interceden para que nosotros nos acerquemos a Dios. Ellos no son el fin, son el medio. Igual que todos lo debemos de ser para alcanzar a Dios, debemos de ser nosotros el puente para que la gente conozca a Dios y no el fin. Igual los ángeles. Por eso es que la nueva era, al tener tanta adoración hacia los ángeles, cometen ese error garrafal, igual los gnósticos de aquel entonces. En lugar de mantenerse unidos a la cabeza, que era lo importante. ¿Cuál es la cabeza? Pues Cristo Jesús. Por eso las Sagradas Escrituras nos mencionan a todos, solo 3 arcángeles: San Rafael, San Miguel y San Gabriel, para que nosotros pensemos en la Trinidad, en Dios. Por eso nos mencionan a 3, a pesar de que San Rafael, el arcángel, cuando se revela a Tobías, nos dice que es uno de los 7 arcángeles, porque originalmente eran 12, ya que cuando cayó Lucifer, 5 de los 12 cayeron junto con él y le hicieron caso. Y por lo tanto, solamente persisten 7 arcángeles. Pero las Sagradas Escrituras no nos mencionan los nombres de los otros 4 arcángeles, solamente 3. ¿Para qué? Para que pensemos en Dios, que es lo importante, porque recuerden, los ángeles, igual que nosotros, no son el fin, son el medio. Capítulo 2, versículo 20. Una vez que habéis muerto a los elementos del mundo por amor a Cristo, porque sujetaros al mundo como si aún vivieras en el mundo, a preceptos como no comas, no gustes, no toques, cosas destinadas a perecer con el uso y debidas a preceptos y doctrinas puramente humanos, pero sin valor contra la insolencia de la carne. Esas son las prácticas que les imponían los gnósticos. No toques esto, no comas aquello, no gustes esto. Y San Pablo dice, desechen todo eso. Eso no tiene ninguna importancia. A Dios lo que le importa es que vivamos guardando los mandamientos
de la ley y que tengamos fe y que vivamos la libertad de los hijos de Dios. Así pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Por qué habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios? Habéis muerto para el mundo, a eso se refiere. ¿Por qué habéis muerto para el mundo? Porque nosotros ya no vivimos para la fornicación, para la mentira, para el robo. O sea, esa es la muerte a la que se refiere San Pablo. Y nuestra vida está en Cristo. ¿Cuál es la vida? La de practicar los mandamientos. Capítulo 3, versículo 5. Por lo tanto, mortificad vuestros miembros terrenos. Otra vez la idea de practicar mortificaciones. ¿Para qué? Para que no nos entreguemos a la satisfacción de nuestra carne, que después nos puede llevar a cometer pecados graves, como por decir, pues voy a fornicar, voy a tener la oportunidad de robar, voy a tener la oportunidad de mentir, al final de cuentas nadie se da cuenta o puedo hacerlo ocultamente. Por eso el entrenamiento de la mortificación, el aye contra, o sea, la negación a sí mismo. Como dice Cristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es la mortificación. Luego, siguiente paso, tome su cruz, la cruz de cada día, que son nuestras responsabilidades familiares, en el trabajo, en la sociedad, y sígame. Seguir a Cristo significa precisamente evitar el pecado. Acuérdense, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son los 3 pasos. Por lo tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes, y que también vosotros practicasteis en otro tiempo. Mas ahora desechad también todo esto. Además de todo eso que acaba de mencionar, también hay que desechar la cólera, la ira, la maldad, la maledicencia, las palabras groseras, lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros. O sea, que evitemos las groserías, que evitemos la mentira. Capítulo 3, versículo 9. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestidos del hombre nuevo. Esto lo decía también Jesús cuando dice, un vino nuevo reclama un odre nuevo. Un odre nuevo quiere decir que nosotros debemos de ser como un recipiente nuevo para recibir la palabra de Dios y desechar el recipiente viejo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto. O sea, renovando quiere decir que vamos y debemos de seguir conociendo a Dios para tener un conocimiento cada vez más perfecto de lo que a Dios le agrada y de que conozcamos los signos de nuestros tiempos, de que estemos al tanto según la imagen de su creador, donde no hay griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Fíjense, esta cita es precisamente la invitación a considerar esta igualdad de todo ser humano y la consideración a acabar con la esclavitud. No hay para Dios esclavo o libre, sino todos en Cristo, Cristo en todos. Capítulo 3, versículo 12. Revestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados,
de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Porque en todas las comunidades siempre hay algo o alguna persona que nos puede disgustar, pero por eso San Pablo nos dice, soportando unos a otros y perdonándoos mutuamente. Y si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. O sea, nos invita a ser pacientes con nuestros prójimos, tolerantes y no sensibles, como muchas personas que dicen, ay, no, ya me cayó este mal, ya no quiero asistir a la iglesia porque no lo soporto, o en el círculo, o X o Y. O sea, simplemente sensibles, ese tipo de susceptibilidades no es agradable a Dios. Y por encima de todo, revestidos del amor, que es el vínculo de perfección. Y sed agradecidos en todo. Decía el padre de San Pío de Pietrelcini, que agradezcamos todo lo bueno y aún todas las desgracias que nos pasen, porque eso es agradable a Dios. Capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría. O sea, que unos a otros busquemos cómo enseñar a un hermano que está cometiendo un error o que no está actuando conforme al Evangelio. Por eso dice, amonestaos con toda sabiduría. Capítulo 3, versículo 17. Y todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Voy a salir de casa, me encomiendo a Dios. Voy a comer, me encomiendo a Dios. Voy a tomar agua, gracias Señor. Siempre en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 18. Recomendaciones en las relaciones familiares. San Pablo dice en este capítulo 3, versículo 18, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. O sea, que comprendan que en la familia hay una cabeza y que se respete la obediencia a esta, que es el hombre, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios. Padres, no exasperáis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. Capítulo 3, versículo 23. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, si hacemos algo, tenemos que saber que lo vamos a ofrecer a Dios, pues hay que hacerlo lo mejor posible, porque es para Dios y no como para los hombres, que puede decir, pues ahí se va. Capítulo 4, versículo 2. Sed perseverantes en la oración con acción de gracias. O sea, siempre San Pablo nos dice que seamos constantes en nuestras oraciones y siempre dando gracias en todo, y no solamente a Dios, sino también a los hombres. Capítulo 4, versículo 5. Portaos prudentes con los de afuera. ¿Cuáles son los de afuera? Los que no creen, los que tienen otras religiones, aprovechando bien el tiempo presente, o sea, no desperdiciándolo. Capítulo 4, versículo 6. Esta es la última hoja. Que vuestra conversación sea siempre amena, sazonada con la sal. ¿Cuál es la sal? Pues que seamos agradables, no demasiados rigorosos, sino flexibles, sabiendo responder a cada uno como conviene.
capítulo 4, versículo 12, la despedida. Os saluda Epafras, precisamente el discípulo que predicó en Colosas, vuestro compatriota, porque de ahí es Epafras, siervo de Cristo Jesús, que se esfuerza siempre a vuestro favor. Vaya que si se esforzó, se fue desde Colosas hasta Roma, nada más para pedirle a San Pablo que escribiera una carta. Y esa carta es la que hemos leído. Por lo tanto, la carta se la debemos a Epafras, primero, y después a San Pablo. Porque si Epafras no hubiera hecho este esfuerzo, no tendríamos la carta a los colosenses, ni el poema maravilloso que hemos leído en el capítulo 1, versículo 15. En sus oraciones, para que mantengáis perfectos y cumplidores, dice San Pablo que Epafras también hace oraciones para que os mantengáis perfectos y cumplidores de toda voluntad divina. Fíjense, Epafras no solamente se conformó con predicar, sino oraba por su comunidad para que fueran perfectos y cumplidores de la voluntad de Dios. Yo, dice San Pablo, soy testigo de lo mucho que se afana por vosotros. Pues obviamente, San Pablo se ha dado cuenta de que Epafras ha venido hasta Roma por ellos, para que les mande una carta. Y luego dice, también por los de la Odisea. O sea, Epafras no solamente predicó en Colosas, también predicó en la Odisea. Y también, dice San Pablo, por los de Hierápolis. O sea, era también un apóstol incansable. Os saluda también Lucas, nuestro famoso San Lucas, el médico amado. Y fíjense, la Odisea, ahorita veremos la carta, capítulo 4, versículo 16. Una vez que hayáis leído esta carta entre vosotros, procurad que sea leída en la iglesia de la Odisea. Está a 18 kilómetros la Odisea de Colosas. Y pide que vaya alguien y les lleve la carta de Colosas, o sea, la carta que ha escrito a los colosenses. Y por vuestra fe, parte, leed vosotros la que os venga de la Odisea. O sea, que San Pablo ha escrito por Epafras otra carta a la Odisea, la cual, repito, está perdida. O sea, gracias a este hombre maravilloso que es Epafras, tenemos la carta a los colosenses y también escribió una carta a la Odisea, que hoy no tenemos, pero que si se encontrara, ya no podría entrar en el canon de los 73 libros de la Biblia. Estaría fuera, igual que la Didache. Bien, con eso terminamos la carta a los colosenses. Espero que les haya dejado un sabor a Cristo. Ahora vamos a hacer nuestra oración. ¿La están viendo? Sí. ¿La están viendo? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Misericordia, vita dulcedo, es nuestra salve. A ti clamamos, exules Filii Eve, a ti suspiramos, gementes in ac lacrimae vale. Ella ergo advocata nostra,
y los los tuos misericordes óculos a nos nos converte. E Gesù benedictum fructus ventris tui, nobis hoc exilium ostende. Oh, clemens, oh, pia, oh, dulce Virgo María. Bien. Damos pauta a las preguntas. Pablo. Sí. La primera pregunta es de Víctor Heredia y dice, buenas noches, Silvia, Mario, todos. Algunos sacerdotes comentan que el no asistir a la Santa Misa no es pecado dada la situación de pandemia que estamos viviendo. Esto por decreto del Papa. Correcto, Víctor. Buenas noches. Gracias por tu pregunta, Víctor. Mira, ciertamente no es obligatorio asistir a misa en estos tiempos de pandemia, pero si tenemos la oportunidad de hacerlo por vía de internet, tenemos que hacerlo. O sea, quiero decir que si una persona no tiene una computadora, no tiene un celular inteligente, pues tampoco puede ni siquiera escucharla por estos medios y por lo tanto no comete un pecado. Pero nosotros, si tenemos una oportunidad de escucharla por alguno de estos medios, sí cometemos un pecado si no la escuchamos al menos por internet. Y estoy hablando no solamente de los domingos, también los de días de fiesta de guardar, como el 1 de enero, el 25 de diciembre. Son fiestas de guardar que también se deben de escuchar por vía de internet, que repito, si no tienen los medios, tampoco pecan. Así que, Víctor, tiene toda la razón el comentario que escuchaste de este sacerdote, pero nosotros debemos de escucharla por estos medios, al menos. Y es válida. O sea, si escuchamos la misa por internet, que por cierto les recomiendo, por favor, una vez más, a todos anoten los Caballeros de la Virgen, de Ecuador especialmente, el padre el padre de Martín del Campo es extraordinario. No se la pierdan, es una cosa exquisita, preciosa. Cuando la vean, les va a pasar lo mismo que a otros que ya la ven. Dicen, es que de escuchar la misa prefiero escucharla con ellos, indudablemente. Y además con ellos también pueden rezar el Santo Rosario, porque siempre empiezan con el Santo Rosario. Y pueden, si no, adelantar el Santo Rosario y escuchar la Santa Misa. Además, la comunión espiritual, o sea, comunión espiritual no sacramental, la comunión es también válida, pero es espiritual, ¿verdad? Así que la comunión sacramental no se puede recibir, pero todo esto es válido, igual que nuestras oraciones, igual que las bendiciones. El Padre bendice los objetos sagrados. Y las bendiciones de los objetos sagrados por vía de internet también es válida. Lo que no es válido es la comunión sacramental. No podemos recibirla por vía de internet. Tampoco es válida el sacramento de la penitencia o confesión. O sea, si yo escucho
por internet o por un teléfono a un sacerdote para que me confiese, no es válido. O sea, los medios electrónicos no me lo permiten, pero sí me permiten los medios electrónicos escuchar la misa y la comunión, como hemos mencionado. ¿Preguntas más, por favor, Pablo? Muchas gracias, Mario. A ti, Víctor. Gracias por Sí. preguntar. La siguiente pregunta es de Gerardo Telles y dice, buenas noches a todos. Quisiera saber cómo podemos diferenciar una inspiración del Espíritu Santo a una inspiración humana. ¿Cómo no? Gerardo, gracias por preguntar. Mira, la manera en que distingues si viene de Dios es que cuando es de Dios, siempre te lleva a las cosas santas. Por ejemplo, ahorita hemos visto la carta de San Pablo, cómo nos invita a todo lo bueno, a todo lo perfecto, que resulta agradable a Dios. En cambio, cuando nos invita a algo mediocre, algo que no es trascendente, algo que simplemente nos invita a continuar con nuestro modo habitual de vivir, sin duda alguna es de nuestra propia inspiración. Pero todo lo que es santo, lo que nos eleva, viene de Dios o de nuestro ángel de la guarda, nuestro compañero y guía para alcanzar al cielo. Pablo, otra pregunta. Sí. Tenemos una pregunta que teníamos guardada de Vero y Tommy y dicen, ¿por qué los salmos a veces tienen 2 números de capítulos? Correcto. Miren, los salmos, en especial los últimos salmos, estoy hablando más de 50 anteriores a los últimos, o sea, los finales, tienen 2 números porque en algunas Biblias se dividieron y por lo tanto se completaron los 150 salmos y en otros quedaron 149. Por eso es que esa división de 150 para dejarlos en un número redondo, que es el salterio, 150, como lo son las Aves Marías del Rosario completo, 150. El salterio mariano es el rosario. Así que por eso es que los últimos salmos fueron completados de esa manera para que alcanzaran los 150. Antes eran 149. Preguntas, Pablo. Sí, Vero y Tommy también preguntan, ¿a qué se refiere cuando mencionan la plenitud de los tiempos? La plenitud de los tiempos se refiere a la venida de nuestro Salvador Jesucristo, como lo menciona en Gálatas San Pablo. Jesús en la plenitud de los tiempos vino porque se dio las circunstancias, por ejemplo, de que un rey no judío tomara el control como rey de esa nación. Y ese fue Herodes el Grande, que era Idumeo. Idumeo se escribe sin H, con I latina. Y como era Idumeo, se cumplía una profecía que dice, antes de que se pierda el trono de Judá, vendrá el Mesías. Y esto sucedió en la plenitud de los tiempos. ¿Por qué la plenitud de los tiempos? Porque en ese momento la humanidad era madura para recibir el mensaje del Hijo de Dios. Y a partir de ese momento en adelante, iba a crecer en el conocimiento cada vez más y más y más de Dios, como es hasta nuestros días, a través de la palabra, a través de la enseñanza del magisterio de la iglesia, porque a través de esos medios conocemos más y más de Dios y vamos progresando en ese conocimiento que nunca terminará porque en el cielo se seguirá conociendo a Dios y nunca se alcanzará a conocerlo plenamente porque Dios es infinito. Por eso es que dice San Pablo, crezcamos en el conocimiento de la sabiduría que habita plenamente en Jesús. Por eso cuando alguien nos invite a conocer algo distinto de Jesús, otro concepto religioso, otra filosofía distinta y contraria, simplemente la desechemos, apartémonos de ella,
¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo. Acuérdense, como dice San Pablo en Colosenses, hemos muerto para el mundo, porque le pertenecemos a Jesús. O como dice en la carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 19, por la sangre de Cristo hemos sido comprados a un precio muy alto. Y esa sangre es precisamente la que nos compró y le pertenecemos a Él. Por lo tanto, todo lo que sea de Jesús, todo lo que sea de nuestra religión cristiana, bienvenido. Y cualquier cosa que contraponga a estas enseñanzas, apartémoslo de nuestras vidas, porque para todo eso y el mundo hemos muerto. Y el mundo quiere decir los pecados en general. Acuérdense cómo San Pablo en Colosenses nos invita a todo lo bueno. Preguntas, por favor. Pablo. Sí. Vero y Tommy también preguntan, cuando en la Biblia dice ya que algo ya estaba escrito, por ejemplo, cuando de que Judas estaba escrito que lo iba a entregar a Cristo, ¿dónde está la elección de Judas? Ya. Miren, para empezar, ese tipo de conceptos se requiere de una explicación más profunda. Yo les voy a pedir que por favor tomen en cuenta esta explicación. Fíjense bien. Pongan atención, por favor. Esta es una regla que va a representar para nosotros el tiempo. Dice el texto, y estaba escrito que Judas iba a traicionar a nuestro Señor. Eso es cierto, ¿eh? El Salmo número 22 habla de que uno que moja su pan en mi plato me traicionará. Y Zacarías menciona que incluso lo hará por 30 monedas de plata. Ahora bien, esta situación por la que Judas vende, traiciona a Jesús, es una decisión de él, pero Dios no necesita de nadie para cumplir su misión. Judas tomó esa decisión personalmente. O sea, Dios no quiere que nadie peque. Dios quiere que todos nos salvemos, incluyendo Judas. Todos absolutamente, sin excepción. Pero a nadie fuerza. A nadie obliga. Dios quiere que por libre elección cada quien decida si quiere guardar o no sus mandamientos. Y en esa libre elección nos justificamos, porque libremente yo decidí guardar sus mandamientos, conocerlo, amarlo y servirlo. Y en eso cumplo mi misión de salvarme, pero tengo que luchar por mi salvación con temor y con temblor todos los días, porque no la tengo ganada, sino la voy ganando día a día, hora a hora, minuto a minuto. ¿Cómo? Guardando los mandamientos. Porque si yo en un momento dado traiciono a Jesús y resulta que violo un mandamiento grave, o sea, cometo un pecado mortal y resulta que me da un infarto y muero en ese pecado mortal sin arrepentirme, me voy al infierno, a pesar de que todo mi comportamiento anterior haya sido irreprochable. Por eso, con temor y con temblor, trabajemos cada día por nuestra salvación, como lo dice en Gálatas, sin tener el pensamiento de que la tenemos ganada. Ahora bien, Judas, que decidió traicionar a Jesús y que no necesitaba a Dios que lo traicionara, simplemente Dios, que está fuera del tiempo, recuerden que la regla es el tiempo, ¿eh? Ya alguna vez les había hablado de esto. Dios que está como yo, fuera del tiempo, fuera de la regla, y nosotros estamos aquí como una hormiguita. Imagínense una hormiguita que va caminando por aquí y que ve Dios, imaginemos nosotros como Dios,
que vemos a esa hormiguita que va caminando por aquí, que va a hacer esto, que en este caso va a ser la traición de Judas a Cristo. Va a venderlo por 30 monedas y va a identificar a los fariseos, a los soldados de estos, para que puedan identificar a Jesús y prenderlo. En eso está la traición de Judas. Y entonces Dios ve que Judas hace eso y entonces le escribe a los profetas, a David, a Zacarías, como hace rato mencionaba, que lo iba a traicionar. Y entonces se escribe, pero recuerden, las cosas sucedieron, se escribieron, fíjense bien, porque Dios vio que Judas traicionó a Cristo. Y entonces le ordena a sus profetas que escriban esto. Estos profetas existen antes que Judas. Y como Dios está fuera del tiempo, le dice a sus profetas que escriban lo que él está mirando, Dios. O sea, en otras palabras, Dios no necesita de nadie de nosotros para salvarnos o para que nosotros pequemos para que nos salve. Es una decisión de cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que nosotros todos nos salvemos, porque Dios no quiere que nadie se condene, pero es una decisión personal de cada uno salvarse o decisión de cada uno personal de condenarse. Por eso es que se escribió lo que Dios vio que hizo Judas y que no necesitaba. ¿Por qué? Porque los fariseos hubieran podido ponerle una trampa a Jesús y atraparlo sin necesidad de que Judas lo identificara en el huerto de Getsemaní con un beso. No necesitaba. Podía haber sucedido de muchas otras maneras. Pero él decidió por su propia cuenta hacerlo para obtener de Jesús un recurso más de dinero. ¿Por qué un recurso más? Porque ya Judas tenía la bolsa de limosnas y de la cual robaba y quería todavía más. Por eso lo vendió por otras 30 monedas. Entonces, esa es la explicación por la que sucedió y por la que está escrito. ¿Por qué está escrito? Porque Dios vio que Judas lo hizo y no necesitaba de Judas, porque Dios no necesita de nadie que peque para él cumplir con su misión de salvarnos. Preguntas, Pablo. Gerardo Telles nos pregunta, ¿qué debemos hacer con las imágenes de santos que vienen en papel que envuelve veladoras o en periódico? ¿Se deben conservar o se pueden tirar? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Fíjense que las imágenes de los santos, y dentro de ellas las de Jesús y de la Santísima Virgen, lo más conveniente es que si están deterioradas, maltratadas, lo más conveniente es quemarlas. ¿Por qué? Porque de esa manera no se propicia a faltarles el respeto en la basura. Ahora, si están en buen estado, podemos conservarlas en un sobre. A lo mejor más adelante podemos darles un uso. Podemos tener una imagen, por ejemplo, de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y tenerla en un lugar de honor en nuestra casa, que es algo que nos conviene, porque así lo recomienda Jesús, y dice que esa casa será especialmente bendecida con esa imagen. Pero si estas imágenes están deterioradas, acuérdense, lo mejor es quemarlas para que esto no propicie que se falte al respeto teniéndolas esas imágenes junto a la basura. ¿Preguntas, Pablo? Y Fernando Molina pregunta, una de las razones por las que expulsaron a Adán y Eva del paraíso fue que los quisieron alejar del árbol de la vida, porque Dios dijo, no vaya a extender también su mano y tomar de ese árbol, pues viviría para siempre. ¿A qué se refiere y cuál era el fin del árbol? Correcto. Mira, en el jardín del Edén había dos árboles muy especiales.
el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos los demás árboles eran habitualmente un recurso para que todos comiéramos, más bien para que nuestros padres comieran. Pero el del árbol de la vida tenía una característica muy especial, que hacía que nuestros primeros padres pudieran prolongar su vida indefinidamente si lo estuvieran comiendo. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios lo había puesto también ahí para que le demostráramos a Dios, porque así lo pidió Él, que si le obedecíamos no comiendo de Él, pudiéramos merecer la dicha de permanecer en el jardín del Edén y seguir comiendo del árbol de la vida, como de todos los demás árboles. Por lo tanto, el árbol de la ciencia del bien y del mal era la oportunidad de demostrarle a Dios que éramos obedientes. Porque recuerden que Dios es el Dios de las alianzas. Alianzas quiere decir que Dios está dispuesto a darnos siempre que nosotros demos también algo. Dios es el Dios de los pactos también. Pacto y alianza es lo mismo. Por eso es que los judíos le llaman al Antiguo Testamento Berit, que significa pacto, porque está lleno de pactos. A Dios le encantan los pactos, le encantan las alianzas. La Eucaristía es una alianza. Si nosotros comemos la Eucaristía, tendremos la vida eterna, pero tenemos que comprometernos a guardar sus mandamientos, porque el que come y bebe la carne del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. 11:29 de la primera carta a los Corintios. Por lo tanto, el árbol de la vida era para prolongar nuestra vida en la tierra, porque Dios nos hizo inmortales y el árbol de la vida nos ayudaba a alcanzar la inmortalidad. O sea, Dios no quería que muriéramos. Después de muchos años siendo fieles a Dios, Adán y Eva hubieran, sin morir, pasado al cielo, sin experimentar la muerte, gracias al árbol de la vida. Así de sencillo. Y así de importante era ese árbol. ¿Preguntas, Pablo? Sí, y aunado a esto, preguntaban, Jesús es la vida, en él encontramos la vida eterna. ¿Ese árbol era Jesús o algo parecido? No. Jesús nos ofrece también la vida eterna comiendo su cuerpo. ¿Por qué? Porque así como vimos que Jesús murió y resucitó, porque Él es la vida eterna en sí mismo, porque no tiene la muerte capacidad contra Él. Cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, por ser Él superior a nosotros, Él nos absorbe. Formamos parte de Él también. Por eso, el que me coma vivirá en mí, dice San Pablo. Perdón, dice Jesús. El que me coma vivirá en mí, dice Jesús. Eso está en el capítulo 6, versículo 48 de San Juan. Y por eso cuando comemos a Cristo, Él nos ofrece tener la vida eterna. Por eso es importante que comulguemos y comulguemos bien para que esa comunión nos permita alcanzar la vida eterna, que es fuente de perdón de nuestros pecados. Junto con la confesión, este sacramento, el de la confesión, nos ayuda a borrar los mortales y la comunión los veniales. Y ambos sacramentos y otros nos ayudan a mantenernos en estado de gracia, pero especialmente la Eucaristía nos otorga la gracia de vivir eternamente a aquellos que dignamente, correctamente los reciben y tratan de guardar los mandamientos. O sea, esforzándonos en ellos. No quiere decir que no pequemos, porque nadie puede garantizar que no peque, pero si peca,
Ahí están los recursos de los sacramentos para levantarnos. Dice Jeremías, ¿qué acaso el que se cae no se levanta? Y dice el capítulo 21, versículo 27 del libro de la sabiduría, el justo cae 7 veces al día y 7 veces se levanta. Y es la diferencia del justo al pecador, que el justo se levanta, el pecador no. El pecador peca y peca y peca y nunca se levanta, o sea, nunca se arrepiente, nunca pide perdón. Por lo tanto, la Eucaristía es la oportunidad que tenemos para alcanzar la vida eterna, recibiéndola dignamente y esforzándonos por guardar los mandamientos. Recuerden, fe y obras. Pablo, otra pregunta. Sí. Entonces, Dios, al igual que con Judas, sabía que Adán y Eva iban a pecar. ¿Sí? Dios sabe de antemano lo que va a pasar, pero es una decisión de cada uno el hacerlo o no. O sea, Dios a nadie obliga a pecar o a no pecar. Es una decisión de cada uno de nosotros. Como Dios sabe perfectamente lo que va a suceder, porque hace rato se los mencioné, Él vive en y fuera del tiempo, o sea, Dios está en todas partes y por lo tanto sabe lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Pero no nos obliga ni a guardar los mandamientos ni a no guardarlos. Es una decisión de cada uno de nosotros. Libremente nos salvamos o libremente nos condenamos. ¿Preguntas, Pablo? Y la última parte de esta pregunta dice, entonces, si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿Jesús no hubiera venido a salvarnos? Esa es una bellísima pregunta, ¿eh? De verdad, estupenda, ¿eh? San Agustín dice que Jesús hubiera venido de cualquier manera. ¿Por qué? Porque si vino a estar en medio de nosotros siendo pecadores, con más razón siendo justos. De hecho, si ustedes leen el Génesis, van a encontrar que todos los días Dios bajaba y platicaba con los hombres, o sea, con nuestros primeros padres. Imagínense si no iba a venir, si todos los días lo hacía. Pero Dios Padre. Dios Padre, con más razón también Dios Hijo, ¿verdad? Que al final de cuentas, como dice un santo, la imagen de Cristo hecho hombre es la imagen de Dios Padre, pero nosotros fuimos también creados a la imagen de Cristo a pesar de que Él iba a nacer después. O sea, en otras palabras, respondiendo a la pregunta, si Dios venía y hablaba con el hombre espiritualmente, Dios Padre, y platicaba con nuestros primeros padres, con más razón, si guardaban los mandamientos, nuestros primeros padres y sus descendientes, vendría y se haría hombre y platicaría con los hombres y los llevaría al conocimiento perfecto de Dios y los llevaría al cielo sin experimentar la muerte ninguno de todos los que quisieran guardar los mandamientos. Porque siempre estaba ahí la gracia de si no pecas no mueres. ¿Preguntas, Pablo? Y Vero y Tommy preguntaron, entonces, si Dios no quiere que nos condenemos y si Él ya sabe que nos vamos a condenar, ¿por qué permite que existamos? Bien, Dios no quiere que nos condenemos, pero Dios quiere que nos salvemos y Dios quiere llevarnos al cielo libremente, porque Dios quiere que en el cielo haya seres humanos, hombres y mujeres, que libremente optaron por Dios y que merecidamente por eso estén con Él por toda la eternidad, porque libremente optaron por guardar los mandamientos y apegarse a Él creyendo. Pero el que no quiere, respeta su libertad. Y a pesar de que pudiera haber sido justo durante toda su vida y al final dijera, no quiero ya, respeta su libertad. Dice Ezequiel 18, si un hombre vivió santamente toda su vida, pero decidió al final de esta
alejarse de mí, se condena. O sea, la prueba es la vida y es hasta el último momento de esta en donde decidimos si merecemos el cielo o no. Y eso está precisamente en guardar los mandamientos y tener y mantener nuestra fe en Él. Dios quiere hombres libres y mujeres libres en el cielo, santos que de esa manera alcanzaron la patria celestial con esas dos características, fe y obras, pero no quiere a nadie forzado, ni para el cielo ni para el infierno. Y si se va al cielo, se va libremente. Y si va al infierno, se va libremente. O sea, que a nadie condena ni a nadie salva por fuerzas, más que por su propia y libre decisión. Preguntas, Pablo. Y con esto Gerardo Telles pregunta, entonces, si antes del pecado original no existe la muerte, entonces las consecuencias del pecado también afectan a los animales. Sí, claro que sí. Afecto al mundo animal, porque el mundo animal, desde el momento en el que el hombre pecó, el mundo animal también desobedeció al hombre. Y así, por ejemplo, el alacrán, la araña, la serpiente, muerden, pican y matan al hombre, igual que nuestros primeros padres hasta el último, igual que todos los otros animales, finalmente en un cierto grado diferente, pero al final de cuentas también la naturaleza se reveló al hombre. Por eso es que cuando nuestros primeros padres vivieron, los animales eran fieles al hombre, o sea, la primera pareja. ¿Por qué? Porque la primera pareja era fiel a Dios. Así que la naturaleza también tiene que ver precisamente con nuestra relación con Dios. Es fiel a nosotros en la misma medida en que nosotros somos fieles con Dios. Por ejemplo, San Francisco de Asís tuvo la maravillosa característica de acercarse muy estrechamente a Dios. Y esa característica le permitió tener un acercamiento hacia la naturaleza excepcional. Por ejemplo, él platicaba con los pajaritos y les decía, hermanos pájaros, por favor, alaben a Dios. Y los pájaros hacían señales en el cielo alabando a Dios. Y cuando algún animal se había rebelado severamente al hombre y el hombre estaba dispuesto a matarlo, como el lobo de Gubbio, una localidad donde había un animal que destrozaba a los seres humanos, no solamente a las ovejas, San Francisco de Asís fue a hablar con él. Y eso fue un hecho cierto, sucedió en Gubbio. Hoy en día en Gubbio existe un monumento al lobo que San Francisco convirtió, y no el de la poesía de Rubén Darío, ¿eh? Me estoy refiriendo al hecho real. Gubbio tuvo su lobo convertido y nunca se rebeló como en la poesía de Rubén Darío. El lobo se convirtió en un fiel animal al hombre después de decirle San Francisco de Asís la importancia de ser bueno y cambiar su actitud. Y esto mismo sucedió en varias ocasiones, ¿eh? Fíjense que en una ocasión los musulmanes, cuando vieron a San Francisco de Asís que iba hacia un territorio islámico, le mandaron 2 leones para devorarlo. Y los leones se acercaron a San Francisco y le lamieron los pies. Y entonces los musulmanes se quedaron muy impactados y agarraron a los franciscanos, entre ellos estaba San Francisco, y lo llevaron ante el sultán. Y el sultán escuchó a San Francisco y lo escuchó y lo escuchó varios días. Y entonces el sultán le dijo, ¿sabes qué? Me impacta tu fe, y me impacta tu religión y me impacta Cristo. Pero el problema que tengo es que si yo hoy les digo que me he convertido, ¿qué crees? Me van a matar a mí y te van a matar a ti.
y a tus compañeros que han venido junto contigo. Por lo tanto, te voy a dar una oportunidad para que los dos nos salvemos. Y San Francisco le dijo, ¿cuál es la oportunidad? Te voy a dejar libre, pero te voy a pedir que tanta comunicación que tienes con Dios, el día en que yo esté moribundo, me mandes a uno de tu orden para que me dé los santos sacramentos. Y el sultán, estando cercano a su muerte, le mandó San Francisco a uno de su orden, siendo sacerdote, porque los hermanos eran legos, no eran sacerdotes, pero había algunos que eran sacerdotes, le mandó a un sacerdote, le dijo, soy el sacerdote que manda San Francisco a ti, porque mañana vas a morir. Y el sultán lo recibió, se confesó y se convirtió. Así que la naturaleza se reconcilia con el hombre cuando el hombre se reconcilia con Dios. ¿Preguntas, Pablo? Sí. Ana María nos dice, hola, buenas noches. ¿Qué o cuáles son las potencias en Colosenses 1:29? Correcto. Esas potestades son uno de los coros angelicales. Hay 9. Hay 9 coros. Potencias, doctor, no potestades. Sí, Doctor, potencias. Habla de potencias. sí habla de potencias. Lo que pasa es que la traducción de tu Biblia habla de potencias, eso es cierto. Pero son potestades en otra traducción y potencias en esa traducción. Pero al final de cuentas es un coro de los 9 coros angelicales, porque Dios creó a las 9 coros angelicales y en Colosenses nos habla de 4 de los 9. Y lo denomina en esa traducción de tu Biblia potencias, pero son en otras Biblias traducidas como potestades. Pero al final de cuentas es el mismo sentido de una de las 9 jerarquías angélicas. O sea, es el mismo concepto. Son una de las 9 Muy bien, gracias. de los 9 coros angelicales. ¿Preguntas, Pablo? Gracias. A ti. Sí, Ana María también pregunta. Dice Damián Galerón, en noviembre de 2021 se cumple exactamente la mitad de los 7 años de la profecía de Daniel y dice que a la mitad de la semana se llevará a cabo la abominación desoladora del templo. ¿Nos puede explicar lo de estas semanas? Correcto. Mira, eso se refiere a los tiempos del anticristo, esa bestia que se caracteriza porque a la mitad de la semana, o sea, fíjense bien, 7 días, 3 y medio, él tiene un dominio político mundial. Pero a los 3 años y medio, una vez pasado la mitad, sucede que da una orden a nivel mundial que consiste en lo siguiente. La orden indicará que sea nombrado en un templo muy importante del mundo, un templo religioso, sea nombrado Dios. Y en ese momento en el que sea nombrado Dios, es el momento en el que nosotros tenemos que alejarnos de las ciudades. ¿Por qué? Porque en ese momento Él va a dar la orden de que nadie pueda comprar, nadie pueda vender, nadie pueda viajar si no tiene la marca. Y la marca es un chip en la mano o en la frente. Con esa chip, todos los que lo tengan pueden ir al súper y comprar lo que necesiten. Pueden vender y pueden viajar. Por lo tanto, nosotros que no debemos de recibir la marca, porque acuérdense que el capítulo 14
versículo 9 de Apocalipsis, dice así: todo aquel que se deje marcar no puede ser salvo. 14:9 de Apocalipsis. Por eso es que en ese momento, en el momento en que se ha nombrado Dios, y recuerden que se están acercando esos días. De hecho, quiero mencionarles que en la reunión del Foro Comercial de Davos, se estableció que se presenta el reseteo a partir de, fíjense bien, ya le pusieron fecha. Ya le pusieron fecha. Se inicia el reseteo en el 2020 con el COVID. Pero tiene un término. El término, escúchenlo bien, ya nos lo dio el nuevo orden mundial que se va a establecer en este lapso que empieza a partir del 2020. ¿Y cuándo va a terminar? Precisamente ya nos dieron el año. Escúchenlo bien. El año es 2030. Por lo tanto, lo tenemos enfrente de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que para el 2030 lo más probable es que esté la marca de la bestia instaurada y un líder mundial único encabezando a un grupo que es el nuevo orden mundial, dentro de los cuales están personajes que todos hemos oído: Billy Gates, George Soros, el príncipe Carlos de Inglaterra, descendientes de los Rockefeller. ¿Y cuál es el plan de esto? Es el reseteo. Reseteo quiere decir, como dijo el príncipe de Carlos en el foro de Davos, el ser humano tiene demasiada libertad. Por lo tanto, tenemos que quitársela. Y por lo tanto, una de las acciones es ser liberticida, el foro mundial, el gobierno mundial. Otro, contra la propiedad privada. Otro, las religiones. Así que, si alguien pensaba que estaban las cosas muy alejadas de nosotros, ya empiecen a comprender que las cosas no son como nos imaginábamos. Preguntas, Pablo. Y Ana María también dice: tiento a Dios de paciencia. Si teniendo la oportunidad de escuchar la Santa Misa por internet, prefiero ir presencialmente ahorita por la pandemia. Miren, yo quiero decirles que hay iglesias donde hay misas presenciales, ¿eh? Hay iglesias donde incluso se está dando la comunión y hay iglesias donde hay sacerdotes que están confesando. Claudia. Hay iglesias incluso donde se está dando la comunión en la boca, como debe de ser, por cierto. Pero si no encuentran una iglesia donde se dé en la boca, reciban aunque sea en la mano, porque el episcopado mexicano ha dicho que es lo más conveniente recibir en la mano por el COVID. Ok, no pongamos resistencia y soberbia, simplemente humildemente recibamos la mano, lavémonos las manos previamente. Recuerden, el alcohol con gel no se los recomiendo. Yo les recomiendo el jabón y el agua y el alcohol etílico de caña, que además es riquísimo, huele sabrosísimo. En fin, ¿dónde lo pueden encontrar? En todas las vinaterías. Y si quieren alguna con que lo encuentran con certeza, porque allí lo compro yo,
el Rin frente a la basílica. Y pueden estarlo utilizando con amplia confianza. ¿Por qué no recomiendo el etílico de gel? Porque la mayor parte de los etílicos de gel son alcoholes metílicos, que son tóxicos para nosotros. Porque el alcohol metílico es un veneno y puede absorberse. En cambio, el alcohol etílico de caña, créanmelo, hasta lo disfrutan porque huele exquisito y suavecito, no así como el metílico. El metílico es muy fácil de reconocerlo porque en el momento en que alguien abre un gel, que muchos ya están contaminados con alcohol metílico porque es muy barato, huele mucho alcohol, es muy oloroso y por lo tanto se dan cuenta inmediatamente de que es alcohol metílico. ¿Preguntas, Pablo? Mario, Sí. ¿me permites tantito, Mario? Por favor. Aquí en la Nueva Armando. Atzacoalco, en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, como les he comentado, el Padre ha sido muy valiente y muy protegido por nuestro Señor. Seguimos celebrando misas a puerta abierta, con las debidas precauciones, claro. Nuestro sacerdote Alberto Robles siempre ha dado y sigue dando la comunión en la boca. Qué El maravilla. sacerdote nos sigue confesando, un padre Moy nos sigue confesando y tenemos la dicha de tener nuestra parroquia aquí que nos auxilian. Inclusive, Mario, una de las preguntas que quisiera decirte, ellos son de la orden mercedaria, religiosos no? mercedarios. Sí, cómo no. Entonces ellos en la misa de 25 de diciembre y día 1 de enero, él nos dio, nos explicaba el padre que solamente algunas religiones pueden dar una indulgencia porque se les ha permitido por el Papa. Inclusive él nos dio la indulgencia plenaria y permitió a todos que pasaran a comulgar. ¿Cómo no, Armando? Entonces yo le pregunté, otra vez tú nos has dicho, ¿verdad? El riesgo que corre un sacerdote al perdonar todos los pecados, ¿verdad? Porque no sabemos qué pecados lleva Eso. uno, La ¿verdad? absolución colectiva, correcto. Entonces, yo le planteé esta situación y me decía eso, ¿verdad? Que por el Papa, ellos como orden mercedaria Eso. tienen esa autorización de Perfecto. darla, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, es esa la situación con nosotros. Y otro de los puntos, Mario, hemos tratado de hacer más horas santas en nuestra parroquia. Gracias a Dios nos lo ha permitido. ¿Y qué crees? Hace 15 días hicimos 40 horas ante nuestro Señor. Qué Y hermoso. hubo una imagen, un suceso. Quisiera yo mandarte después la imagen para que tú la veas, a ver qué tan real pudiera ser, ¿verdad? No sea, a veces que nos engañemos. Y anteriormente, hace 4 años, cuando comenzamos aquí adorando a nuestro Señor las 40 horas, igualmente en el antiguo sagrario hay una imagen, haz de cuenta una cara, Mario. Yo Ajá. te las mandaré para que tú las examines y las veas, ¿verdad? Pero yo los invito aquí en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Nueva Atzacoalco, gracias a Dios, en nuestro padre Alberto Robles, da la comunión y sigue con nosotros. Yo conozco esa iglesia, Armando, y me consta de la gran espiritualidad de los sacerdotes, ¿eh? Sí. Son extraordinarios. No me extraña que estén dando la Eucaristía en la boca, perdón. No me extraña, pero nada, 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 absolutamente. Así que yo confirmo lo que tú acabas de mencionar, porque yo conozco esa iglesia y confirmo con esto lo que les decía hace rato, ¿no? Que hay iglesias donde pues se está dando la comunión físicamente, sacramentalmente, igualmente el sacerdote confesando. Ahorita lo estamos escuchando de Armando. Y gracias por este bellísimo testimonio, Armando. ¿Preguntas, Pablo? Sí, unado un poco a las preguntas anteriores, preguntaba Carolina si la marca de la que habla el Apocalipsis puede ser la vacuna. Bien, miren, yo he escuchado eso. Sin embargo, yo sí no creo que se trate de la vacuna. Definitivamente no. ¿Por qué no? Porque, miren, la marca tendrá que ser algo
claramente deliberado para dejarse marcar para poder comprar, para poder vender, para poder viajar, para poder comer, deliberado. El que no se deje marcar no puede comprar nada, no puede ir al súper. Hagan de cuenta que la tarjeta de crédito, que en el súper nos dijeran, esta es la tarjeta que puede ser válida para comprar en el súper, fuera la marca. Y aquí nada más puedes comprar con la marca, que es tu tarjeta de crédito, que la tienes en un chip en la mano derecha o en tu frente. Y no puedes utilizar ni dólares, ni oro, ni plata, ni ninguna moneda. ¿Por qué? Porque se va a acabar toda moneda, todo billete. Se va a acabar, ya no va a haber nada circulante. Y por lo tanto, solamente la marca es lo que va a permitir comer. Pero para que no nos dejemos marcar, porque acuérdense el capítulo 14, versículo 9, tenemos que huir a los lugares alejados de las ciudades para que podamos comer, donde podamos cambiar nuestro trabajo por un huevo, una gallina, un plátano, y así pasárnoslo 3 años y medio, que es el tiempo que va a durar ese periodo. Y al final de los 3 años y medio, la purificación que menciona la Virgen en la 10ª, en el 10º secreto, que consiste, la Virgen de Medjugorje, que consiste en los 3 días de tinieblas. ¿Preguntas, Pablo? Y la siguiente pregunta es de Fernando Molina y dice, ¿por qué a Noé no le decimos San Noé? ¿O sí se le puede decir San Noé? ¿O por Claro, ejemplo decir San Moisés? claro que sí. Isaías, Jonás, es más, ¿se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo es santo. Sí, ese chaparrito que se sube a una higuera y que le dice a Jesús, oye, quiero que comas en mi casa. Ese chaparrito está en el santoral. Noé, nada más por describirlo el Génesis como un hombre justo, es un santo. Está en el santoral. Adán y Eva son santos también. Están en el cielo. Se salvaron. Así que todos los grandes personajes, los profetas, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, todos son santos. Están en el cielo. El único que sabemos que no está en el cielo, ni siquiera en el purgatorio, y solamente solamente uno sabemos de toda la especie humana, es de Judas. Pero sabemos que junto con él va a haber otro en el infierno. Lo acaba de decir mi esposa, el anticristo. También le llama a la Biblia el hijo de la perdición. A los dos los describe así. Y son de los únicos, punto final. Aunque sabemos, por desgracia, que la mayoría se va a ir al infierno, no sabemos de nadie más que de ellos dos. Y por lo tanto, recuerden, hay que estar pidiendo por todos, por su salvación. ¿Preguntas, dudas, Pablo? Sí. Pero y Tommy preguntan, hay un personaje del Antiguo Testamento que en un acto se entierra una espada, ¿por qué se consideró un acto heroico y no un suicidio? Sí recuerdo, está en el libro de los Macabeos. Es un individuo que toma esa actitud para no dejarse maltratar por los
en ese momento el rey que persigue a los judíos. Es cierto, sucede eso, efectivamente. Y sin embargo, su acto no fue un acto en sí mismo suicida. Le voy a explicar por qué. Porque él sabía perfectamente que iba a morir y prefiere adelantar su muerte sabiendo que va a morir a manos de gente impía. Ese acto, a pesar de que en sí mismo no es un suicidio, porque sabe de su muerte, porque va a morir como los otros que han muerto, no es en sí mismo un suicidio porque él no está buscando la muerte, sino que está simplemente adelantando un acto que sabe que le va a ocurrir, porque ha visto que le ha sucedido a sus compañeros. Por lo tanto, ese acto en sí mismo no es suicida, no comete un pecado mortal, pero no es recomendable para nadie de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de considerar, a pesar de que no es un pecado mortal el que él cometió, nosotros debemos de pensar que tenemos que rescatar nuestra vida hasta el último momento, porque no sabemos la posibilidad de que podamos alcanzar nuestra vida a pesar de que todo esté perdido y en nuestra contra. Y eso es lo agradable a Dios. Por lo tanto, el que hizo eso no fue un acto agradable a Dios, pero tampoco cometió un pecado mortal. Simplemente cometió un pecado venial y nosotros, a diferencia de él, tenemos que luchar por nuestra vida hasta el último momento, a pesar de que todo esté en contra de la esperanza de alcanzar la vida. ¿Preguntas, Pablo? Justamente dice René que este tema que mencionan Vero y Tommy es el tema de la predestinación. Y dice que pondremos algunos artículos en Facebook sobre este tema, muy tratado por la iglesia desde San Agustín, por ejemplo. Gracias, René. René es nuestro colaborador y gracias a René, después de Dios, estamos también aquí en este círculo bíblico virtual, porque nos ha ayudado y estimulado mucho a esto. Así que gracias, René, por todo. Y también a ti, Pablo. Mario, tengo la foto, no sé si la alcancen a ver, donde te digo que está el sagrario, mira, no sé si la alcanzan a ver. ¿Cómo no? Se nota un rostro. ¿Cómo no? Se ve un rostro, claro que sí, se ven unos ojos y se ve como una nariz. Y estuvo así como 3, 4 días, ¿sí? Qué interesante, ¿eh? Sobre todo, repito, en ese lugar, por la característica espiritual de los sacerdotes, que son tan espirituales, tan fervorosos. Yo he tenido oportunidad de platicar con ellos y les puedo garantizar que son de los mejores sacerdotes que he conocido. Así que no me extraña que estos fenómenos se estén dando ahí. Gracias, Armando. Y si has venido a dar conferencia, Mario, Sí, si como nos no, has venido a dar varias conferencia conferencias aquí. Claro que sí, Sí. he estado ahí varias veces en Lourdes, por supuesto. ¿Preguntas, dudas, Pablo? Sí, Armando, mencionan que a ver si puedes compartir la imagen en el grupo de WhatsApp para que la podamos ver todos. Si Claro que pones una sí. fotografía, Armando, en WhatsApp, Sí, claro le que sacas sí. una fotografía y la mandas por WhatsApp. Claro que sí. ¿eh? También se puede Gracias. mandar al correo electrónico. Recuerdan que tenemos un correo electrónico que se llama Círculo Bíblico. También tenemos Face, Círculo Bíblico Virtual. Pueden también recurrir a esos medios. El WhatsApp es muy fácil y muy cómodo. En fin, recuerden que todos estos medios son temporales. Miren, el padre Javier Olvera, que ya tenía más de 100,000 seguidores, le empezó a coartar sus actividades WhatsApp. Y entonces el padre Javier Olvera Rabasi se acaba de ir a Telegram. Así que recuerden, esto es temporal porque nos van a ir cerrando las puertas. Por lo tanto, hay que aprovecharlo mientras los tengamos. Mira, Mario, esta es la otra foto.
Ok. Esta es otra foto. Cuando abrieron la puertita para sacar la comunión, tomaron esta foto y mira, ¿Cómo no? Se ve les rojito. mandaré las dos. ¿Cómo no, por favor? ¿Sí? ¿Cómo no? Se ve como Muy un bellas, corazón. muy bellas, Armando, preciosas diría yo, Gracias por compartirnosla, Se las mando, Mario. Por favor, a Sí. todos, por favor, Armando. ¿Preguntas, Pablo? Ya son todas, Mario. Perfecto, Gracias a Dios. terminamos con nuestra oración que ya terminamos. Gracias a todos por venir. No se les olvide su Santo Rosario, la coronilla de la misericordia. No se les olvide su ayuno, se lo suplico, porque los momentos en que estamos viviendo, como acaban de ver, son momentos muy especiales. Necesitamos de todos los recursos. Necesitamos estar como las vírgenes prudentes, con nuestras lámparas encendidas, porque los tiempos así lo reclaman, ya que de otra manera, como muchos, nos encontraríamos dormidos frente a la venida del Señor. Gracias a todos por venir. Gracias a ti, Mario. Que Dios los bendiga. Igualmente. Por favor, inviten a otros al círculo, se los suplico. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, doctor. Bye. Muchas Buenas gracias. noches a Yolanda, todos. gracias por Que Dios venir. los y estar bendiga con a todos. nosotros. Gracias. Un gusto por verte, Yola. Igualmente. Me da mucho gusto a mí. Y Igualmente. sí, ya invité a otras 2 personas, pero hoy no pudieron, pero ya les dije que esto es cada 8 días, ¿verdad? Sí, Yola, todos los sábados, Yola. Y Ah, qué pues gusto de muchísimas verte, de gracias. verdad. Me encantó, doctor, me encantó y lo vamos a recomendar mucho. Adiós. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Gracias, Yola, por estar con nosotros y por favor sigue invitando gente. No sabes qué gusto me dio verte, ¿eh? El gusto es para mí. Y gracias por todo y a todo ese gran equipo. Que Y Dios te bendiga, Yola. vamos a continuar en oración. Que Dios te bendiga, Yola. Gracias. Igualmente, buenas noches a todos.